Bienvenidos familia del canal. Les cuento que en la cocina cubana hay tres grandes sándwiches. Está el sándwich cubano, que es el más famoso, el Cuban sándwich, el más internacional. Está la frita cubana, la histórica frita cubana, y está el pan con lechón o el pan con lechón con mojo. Ese que te podías comer tarde, ahora muy tarde en los carnavales con un poquito de mojo, ese vamos a hacer hoy acá. Para preparar pan con lechón, lo primero que hay que hacer es asar carne de cerdo. ¿Qué carne vamos a usar? Acá yo tengo 2 kilogramos de pierna de cerdo. Puedes usar pierna o puedes usar paleta. La paleta es un poco mejor, es un poco más jugosa, pero es la que consigas, ¿ok? Lo importante que tengas es que tiene que tener pellejo, ¿ok? Y que tiene que tener su grasa para que te quede bien jugosa el asado, ¿ok? Lo primero que hay que hacerle a esta carne es preparar un buen aliño cubano y dejarla aliñando por un rato. El aliño cubano no es más que una vinagreta, ¿ok? ¿Qué vamos a usar como ácido? Como ácido vamos a usar jugo de naranja agria, que es el clásico que se usa en Cuba. Si no tienes jugo de naranja agria, ¿ok? Puedes tomar una naranja y echarle el zumo de un limón y medio y te va a quedar algo bastante parecido, ¿ok? No va a ser igual, pero te va a ayudar a tener ese toque dulce, un poquito amargo y más cítrico que tiene la naranja que el limón. Para el aliño, machacamos en un mortero 3 dientes de ajo. Enjuagamos el mortero con el jugo de la naranja agria. Añadimos el jugo de 2 limones. Sal al gusto. Añadimos una cucharadita de comino. Una cucharada de orégano en polvo. Una hoja de laurel. Una cebolla grande cortada en brunoise. Vamos a añadir 200 mililitros de aceite, ¿ok? De aceite vegetal. El aceite permite que la carne no se te reseque y no se queme primero con el aliño y no se reseque cuando se esté cocinando. Removemos el aliño y con esto vamos a untar toda nuestra carne. Esto lo vamos a dejar descansar mínimo 1 hora en el adobo. Pasamos a preparar el asado y tomamos una bandeja de horno, agregamos 2 cucharadas de manteca o de aceite, lo que tengan. Y ahí vas a echar una cebolla picada en rodajas y vas a poner a sofreír. Añades una cabeza de ajo picada a la mitad. Remueves hasta que cambie de color la cebolla. Y añades el exceso de aliño que te sobró de la carne. En la bandeja de horno pones la carne con la piel hacia arriba. El objetivo de este proceso es subir la temperatura de la carne que vamos a asar. Añades 2 tazas de vino blanco para hidratar la carne y dejas que la bandeja hierva. Cuando esté hirviendo, totalmente hirviendo, lo vas a poner en el horno a 180 grados. Cocinar la carne nos va a tomar como unas 2 horas. Arrancamos a preparar el mojo de nuestro sándwich. En un sartén pequeño añadimos 2 cucharadas de grasa, añadimos una cebolla pequeña cortada en brunoise y 2 dientes de ajo machacados. Tomamos un bol limpio, añadimos el sofrito hecho y añadimos el jugo de 2 naranjas agrias. Echamos sal al gusto y está listo nuestro mojo criollo. Miren cómo nos quedó esto. Miren qué espectacular quedó la carne. Quedó totalmente dorada. Quedó crujiente. Miren cómo suena. Hidratamos con un poco de grasa y de aliño que nos quedó en la bandeja de horno y terminamos de desmenuzar para comenzar a armar nuestro sándwich. Arrancamos a montar sándwich poniendo un poco de todo, un poco de pellejo, un poquito de grasa. Terminamos de ensamblar nuestro último sándwich. Vamos a añadir el mojo. Un poco de mojo a cada uno de los sándwiches. Y estarían listos para comer.
Lo ven, muchachos, esto es Cuba. Esto es una de las cosas más ricas que puedes probar de la cocina cubana. Ojalá les haya gustado el video y nos vemos la próxima semana.